Creo que está funcionando ahí el micrófono. Sí. Muy bien. La verdad que me da mucha alegría, hermanos, de estar aquí con los hermanos Atencios. Ya 31 años, ¿verdad? Antes de que esto estuviera acá, ya veníamos por acá a dar unas vueltas, me recuerdo. Hace muchas libras atrás yo estaba más delgado. No años atrás, sino libras atrás, ¿verdad? Así se dice ahora. Muy bien. ¿Y sabes qué me da alegría, hermanos? Yo tuve la oportunidad de estar el año pasado también y ahora veo más. Amén. Más. Déjeme decirle, hermano, que también mañana es un buen día para traer a un invitado, a una invitada. Mañana vamos a estar hablando sobre la familia. Vamos a estar hablando sobre el esposo y la esposa y también sobre los hijos. Y yo creo que al final bien podemos orar por nuestras familias porque necesitamos mucho del Señor, ¿o no, hermanos? Pablo dice que hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos. ¿Y de qué días se estaba refiriendo Pablo? De aquellos. La verdad es que cualquier día que usted lea eso es lo mismo. Los días siempre han sido ¿qué? Malos. Lo que pasa es que uno quiere sentirse muy importante, dice, pero ahora son bien malos, hermano. Pero lo cierto es que la maldad siempre ha existido. Claro, ahora uno se sorprende de ciertos niveles de ¿qué? De maldad. Leía de un hombre que quiere transformarse en mujer para poder quedar embarazado o embarazada y abortar. Imagínense, increíble, ¿verdad? Hasta dónde llega el desorden que tenemos. Así que mañana es un tema para traer algo de la familia. Vamos a hablar de los esposos, de las esposas y también de nuestro trabajo como padres. ¿Por qué? Porque el capítulo 5 de Efesios de eso ¿qué? Nos habla, de eso nos habla. Muy bien. Y el viernes vamos a hablar de la guerra espiritual. ¿Puede traer a su suegra? No, no es cierto. Qué malo, ¿verdad? ¿Cómo guerrear con la suegra? O a su yerno, ¿verdad? O a su nuera también, porque la guerra espiritual no es. Sí, es que, bueno, vamos a hacer una oración para empezar. Señor, celebramos tu presencia en este lugar. Celebramos, Señor, que tu pueblo, llegando del trabajo, de tantas actividades, ya sea en casa, en los lugares donde mis hermanos trabajan, hacen el esfuerzo de estar en tu casa. Y eres tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que nos hace, Señor, estar en tu presencia, en tu casa. El hambre que tenemos, Señor, de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú la sacies, que tú nos hables, que tú nos enseñes, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso y compasivo. Te ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos tocando el punto 2 que habla de la vida ¿qué? Cristiana. Pero vamos ahora a analizar el capítulo 5, por lo menos del versículo 1 al 20, del 1 al 20. Yo quiero que lo leamos, por favor, si usted me acompaña. Lo leemos ahí en la palabra del Señor. Dice Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz,
porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, este versículo nos lleva a pensar en lo que ocurrió. Quiero empezar con esto, en lo que ocurrió en el libro de Éxodo. Sabemos nosotros que Éxodo nos habla de varias cosas: del nacimiento de Moisés, cómo Dios levanta a Moisés para poder sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Alrededor de 2 millones de hebreos ya vivían en Egipto, y el Señor levantó a Moisés para sacarlos, para liberarlos. Y eso es lo que significa Éxodo, salir, porque narra el momento en que ellos salieron. Cruzaron el mar, ¿qué? El mar Rojo. El mar Rojo, este azulito que usted ve ahí, es el mar Rojo. Se fueron hacia la parte sur. Llegaron hasta lo que se conoce como el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, Dios se reunió con Moisés y le entregó las tablas de la ley. Pero no solamente le entregó las tablas de la ley, pero un libro que es muy importante y que a veces no nos gusta leer en la Biblia, y es el libro de Levítico. Y en el libro de Levítico, hermano, hay una enseñanza completa de cómo el pueblo de Israel tenía o podía acercarse, ¿qué? Al Señor. Y una de las frases que más se repite, yo creo que es en Levíticos y es en el libro de Ezequiel, donde se repite constantemente la palabra santo. Y en el libro de Levíticos dice: sed santos porque Dios es ¿qué? Santo. Sed santos porque Dios es ¿qué? Santo. Entonces, el libro de Levítico contesta muchas preguntas, pero quizás la más importante de todos es: ¿para qué el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud? ¿Y cuál es la respuesta a la pregunta ¿para qué sacó Dios al pueblo de Israel de la esclavitud? Para que fueran santos. Amén. No para que siguieran siendo ¿qué? Esclavos. Teológicamente hablando, se habla de la salvación, la justificación, la regeneración. Todos estos términos explican la experiencia que un creyente ha tenido en el momento que nace de nuevo, en el momento que se arrepiente, en el momento que entrega su corazón al Señor. Pero a partir de ahí también se habla de un proceso de santificación. ¿Cómo nos está yendo en este proceso de santificación, hermano? ¿Más o menos o no? ¿O todavía no ha empezado el Señor a santificarnos? A veces es así es. Este capítulo 5, amados hermanos, del libro de Efesios, es un llamado a vivir de una manera ¿qué? Diferente, distinta. ¿Dice amén o no amén? Quizás
uno de los himnos, un canto, recoge muy bien esta idea, ¿verdad? Cuando dice el canto, y las cosas que yo hacía, a ver, diga conmigo. Yo creo que ustedes la siguen haciendo porque no la quieren cantar. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago, ¿qué? Un hermano medio chistoso le hacía así con la mano, no sé qué quería decir con eso. O sea, la antigua, la vieja manera de vivir debió quedar atrás y el Señor empezó en nosotros un proceso de ¿qué? De cambio, de transformación. ¿Estamos en eso, hermanos? Pero no somos transformados para lograr la salvación. No estamos buscando agradar al Señor para alcanzar la salvación. Lo decíamos la vez pasada. Sino que a partir del momento que el Espíritu Santo ha venido a posar en nuestra vida y en nuestros corazones, Él empieza ese proceso de ¿qué? De cambio. Porque es un nuevo ¿qué? Nacimiento. Es un borrón y cuenta ¿qué? Nueva. El Señor pone en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena ¿qué? Voluntad. Ahora bien, yo quiero ser sincero con usted. Si usted no siente el deseo de ser diferente, probablemente es que no ha nacido de nuevo. Gracias, hermano. Estaba acordando de un padre hace un rato, ¿verdad? Que estaba predicando y necesitaba agua. Y le dijo al sacristán, mi agüita. Y el sacristán se le quedó viendo y dice, mami, agüita, usted con mí no digo nada. Estaba hablando de otra agüita. Gracias, hermano. Entonces, en realidad, hermanos, viene un deseo de querer que... Yo no sé si usted, los que tenemos hijos adolescentes, ¿cierto? Quisiéramos ver que ellos quieren las cosas del Señor, ¿o no? Y cuando nomás no le sale, uno está como, ay, Señor, qué frustrado estoy. ¿O no se frustra usted? O los suyos quieren orar y quieren salir corriendo. O están chiquitos, sí, pero ya cuando llegan adolescentes, que Dios nos ayude, ¿verdad que sí? Porque no es nada que fácil. Dios quiere que nosotros lo querramos a Él, que nosotros nos alelemos a Él, que nosotros vengamos a su presencia porque Él ha puesto en nosotros un cántico nuevo. Debemos entonces de entender eso. Ahora bien, vea lo que dice la primera frase del versículo. Dice que tenemos que ser ¿qué? Imitadores, ¿cierto? Sed pues imitadores de Dios como hijos ¿qué? Amados. Y hay hermanos que dicen mimado. Yo soy un niño mimado por el Señor. Se creen más de la cuenta, ¿verdad? Pero bueno. Sed pues imitadores de Dios. Mire, aquí está la esencia del estudio de esta noche. Dios nos ha llamado a imitarlo a Él. Monkey see, monkey do. ¿Cierto? Lo que el mono ve, lo que el mono debe de hacer. Lo que ve a Dios hacer es lo que usted está llamado ¿qué? A hacer. Eso es interesante, ¿verdad? Porque hay hermanos, pero mire el hermano lo que hace. Sí, pero aquí no dice que sea imitador del hermano, sino de Dios. ¿Qué llamado más difícil ese? Por cierto, yo quiero que vaya conmigo a unos versículos antes. Lo voy a poner aquí en pantalla eso. Dice el 4:31, ya no cambié el 4. Dice, quítense de vosotros toda amargura. Los creyentes amargados no están imitando a Dios, porque Dios no es amargado. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, ¿cómo debemos de ser nosotros? Personas benignas, personas
buenas. ¿Ustedes son buenas personas? ¿Somos buenas personas nosotros? ¿Somos misericordiosos? ¿Perdonamos? Dice, perdonando unos a otros, ¿como quién? O sea, a la hora de perdonar tenemos que imitar ¿a quién? Qué interesante, ¿verdad? Henry Nouwen, en su libro sobre el regreso del hijo pródigo, dice que algunos de nosotros nos podemos identificar con el hijo pródigo que se fue, regresó y lo perdonaron. O puede ser que nos identifiquemos con el hermano mayor que dice, pero ¿cómo perdonaron a este que regresó? Hasta fiesta le hizo mi papá y hasta se fue a quejar. Yo nunca me he ido y nunca me has matado un cabrito. Era de Monterrey, parece. Nunca. Pero así son. El hermano mayor representa a los legalistas que no se alegran que Dios esté perdonando a los arrepentidos. ¿Usted se alegra que Dios perdone a los arrepentidos? Ahora bien, el papel, dice Nouwen, que nosotros casi nunca queremos agarrar es el papel del padre que recibe al hijo. Te perdono, mijo. Es más, dijo, a ver, denme ideas, por favor, cómo le puedo hacer entender a mi hijo que lo perdono, que lo amo y que su lugar en esta casa siempre está para él. Pues ponerle un anillo, tráigame un anillo. Ponerle calzado nuevo, tráigame calzado nuevo. Que un manto, póngale un manto. Que matarle un becerro, va al becerro también. Todo para demostrarle que lo había ¿qué? Y qué difícil es perdonar a los hijos, ¿verdad, hermano? ¿O no? No, yo quiero ser, a mí me gusta que me perdonen, pero eso de perdonar. ¿Sabe que David, no traía este punto, pero lo voy a introducir? David cometió 2 pecados, adulterio y asesinato, ¿cierto? Por eso, él sabía que, si usted lee Éxodo, capítulo 20, 21 y 22, por esos 2 pecados tenía que morir. Y no murió, por eso usted lee el Salmo 51, el tipo se arrepiente. Pero ¿sabe qué pasó? Que lo que él cometió, sus hijos lo cometieron también. ¿Cierto? Y como él tenía hijos de diferentes esposas, eran hermanastros algunos de sus hijos. Un hermano abusó sexualmente de su hermanastra. Amnón abusó de Tamar. Ni modo que David le dice, ¿y quién te enseñó esas cosas? ¿Tú? Y después vino Absalón. Y Absalón, como decimos nosotros, le tomó la placa a Amnón, se esperó un tiempito y lo mató. Ni modo que David dijera, ¿qué te enseñó a andar matando gente por ahí en la calle? Tú. Dice la Biblia, hermano, que David no quería hablar con Absalón. Y cualquier parecido es purita coincidencia. Le dijo, vive por aquí cerca. 7, 8 años que lo tuvo viviendo cerca, pero que no lo perdonaba realmente. Absalón creó todo un problema para poder ver a su padre. Y uno de los generales le dice, bueno, ¿y qué querés? ¿Qué te pasa, Absalón? Quiero ver a mi papá. Y después que le quemó la casa a alguien, el general dijo, este está loco. Hizo una reunión entre David y Absalón. Y dice la Biblia que David lo vio y le dio un abrazo. Nosotros no estuvimos ahí. El texto no dice más. Lo que sí sabemos es que Absalón salió muy enojado. Tan enojado que empezó a hablar con la gente del pueblo y empezó a robarse el corazón del pueblo, porque empezó a tratar de levantar un reino en contra de su propio padre. ¿Salió enojado o no salió enojado?
Pero como Absalón no era un muchacho inmaduro, era un muchacho inexperto, anda por ahí, se traba en unas ramas, le avisan a uno de los generales: David, por allá está Absalón trabado en unas ramas y lo mataron. No, tú sabes que David dijo que no le hiciéramos nada. Es un rebelde, es alguien que está levantando un reino en contra del mío, pero no lo maten. El general de David fue y lo mató. Lo mató. Y después le dio la noticia a David que su hijo estaba muerto. Y allí el rey David corre para ver dónde está su hijo Absalón y dice: Absalón, Absalón, hijo mío, hubiese yo querido morir en tu lugar. Lo que le está diciendo es: yo te amo tanto, eres mi hijo. Absalón ya no podía escucharlo. Absalón ya no podía decirle nada a su papá. Pero si Absalón hubiera podido hablar, le hubiera dicho: 7, 8 años estuve cerca de ti, nunca me hablaste por lo que te hice. Y yo le voy a decir una cosa: cuando uno no perdona a los hijos, se va a poner peor la cosa. Ahora, en perdonar a los hijos no significa te perdono, seguir haciendo lo que te dé la gana. No, tampoco. Porque ni Dios lo deja a uno seguir haciendo lo que le da la gana. Pero es difícil perdonar. Y ahí tenemos que imitar a Dios. Y es difícil ganarle a Dios, ¿verdad? Con razón dice la Biblia: a nadie llames padre acá en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No está diciendo, hermano, que no le llame papá, dad. No. Lo que está diciendo es que los papás que estamos aquí no tenemos nada de comparación con el que está allá arriba. En serio. Ay, que a mí me hizo falta un papá. Yo sé lo que duele no tener un padre. No lo sé de primera mano, pero me lo imagino. Pero yo te voy a decir una cosa: cuando tú eres una hija de Dios, tienes un padre que vale 1000 veces que cualquier padre sobre la faz de la tierra. Él es capaz de ser bueno con nosotros. Él es benigno, Él es misericordioso. Cada mañana que tú te levantas, Él te levanta con misericordia para ti. Estrenamos misericordia cada mañana. Ahora bien, dice que tenemos que ser imitadores de Él. ¿Está difícil esto, no, hermanos? Pues yo me imagino que de aquí se sacó aquella frase que dice: el hijo del tigre sale pintito. Y si no sale pintito, yo sé que ustedes no ven memes, ¿verdad? Pero cuando nació el bebé de una muchacha, salió morenito. Y su papá no era morenito. ¿Y sabe qué le dijo? Te dije que no anduvieras tomando mucho café de noche. No anduvieras tomando mucho café. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sed imitadores, ¿qué? De Dios. O sea, el llamado suyo, y no es que tremendo llamado, ¿verdad?, es aparecernos a nuestro Padre. ¿O no? Le hago una pregunta: ¿se parece usted a su Padre, a Dios? Si no se parece el de aquí en la tierra, pues ese es otro tema. Pero debemos de parecernos a nuestro Dios que está en los cielos. Y tenemos que ser como Él: benigno, misericordioso, perdonador. Y no es fácil. No, yo no estoy aquí para decirle que es fácil. Es difícil, es complicado. Lógico, uno puede enfatizar el aspecto humano del problema, pero también puede, hermano, enfatizar el aspecto divino. Y en el aspecto humano, ¿a qué entrarle este asunto? Sencillamente no podemos. Pero si permitimos que el aspecto divino, si permitimos que la gracia del Señor nos envuelva, si le damos al Señor la oportunidad de trabajar en nuestra vida, podemos hacer muchísimas cosas que humanamente no podríamos. Que no se podría. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Ahora, a partir de esto, hermano, de esta frase de imitar
a Dios. Debemos ser de Dios nuestro ejemplo y modelo. Amén. Él es nuestro ejemplo y nuestro modelo. No podemos contentarnos con compararnos entre nosotros. Y a veces uno hermano, es muy común que uno para justificarse se compare con otros hermanos. La verdad que yo ando mal, pero el otro hermano anda peor usted. ¿Cierto? Aquel olvidar, aquel sale en carroza, le dicen. Y ya con eso usted se siente bien. Pero la Biblia no nos invita a compararnos con ninguna otra persona, sino con Dios, con el Señor. Y cuando usted y yo nos comparamos con Dios, un manto de humildad nos cae. Porque nos sentimos faltos. Mire, la experiencia de Isaías es bonita, ¿verdad? En el capítulo 5, Isaías dice: ¡ay de los que a los malos llaman buenos! ¡Ay de los que siguen la borrachera! ¡Ay de los que agregan un terreno a otro terreno! ¡Ay de todos estos! Entró a la presencia del Señor, vio que los umbrales se llenaron de humo y ve la gloria del Señor y se acordó de alguien más. ¡Ay de mí, que soy un hombre pecador! Entre más una persona entra a la presencia de Dios, entre más conoce la santidad de Dios, entre más tiene la experiencia de conocer a Dios, se siente pequeño, se siente humilde, se siente sencillamente que no da el ancho. El Señor comparó aquella historia del fariseo que llegó a decirle: Señor, yo he hecho esto por ti, yo he hecho esto por otro, y todavía se acordó de los pecadores, y no soy como estos. Un comentarista dijo que cuando llegó el publicano dijo: Señor, ya no te digo lo malo que yo soy, porque ya te lo dijo este. Lo que te dijo es, así es, ¿verdad? No nos comparemos con los demás. Comparémonos con Dios. La idea, hermanos, es que debemos de imitar al Señor para representarlo, para aprender cómo es Él y poder representarlo. Dice uno de mis escritores favoritos que la paternidad, nosotros como padres, hermano, tenemos la tendencia de ver a Dios de acuerdo a la experiencia que tuvimos con nuestros papás. Y algunos de nuestros papás eran duros, eran severos. Y tenemos la idea de que Dios es igual. Pero algunos de nosotros tuvimos un papá tolerante, que no decía nada, y pensamos que Dios es igual. Es sumamente difícil para los que somos padres imitar a Dios en su paternidad. La parábola del hijo pródigo, si hubiera tratado de nosotros, hubiera terminado diferente, ¿no? Dale. Como dicen las mamás: no te voy a hacer nada, y tiene el bate atrás. No te voy a hacer nada, pasa. Y uno sabía que uno más pasaba, empezaba la guerra vietnamita ahí adentro. Qué diferente es Dios, ¿cierto? Llamados a hacer lo que vemos en Dios, llamados a imitar a Dios. Al imitar a Dios nos convertimos en representantes de Dios, especialmente ante aquellos que han excluido a Dios de su vida. Hay personas que dicen: no hay Dios, no quiero saber de Dios. Hay compañeros de trabajo que te dicen: no me hable de Dios, aleje esa Biblia de aquí, no quiero saber nada de religión. Y usted y yo estamos llamados a respetarlo. Pero si en el día a día ellos pueden ver a Dios en tu vida, va a ser un gran impacto. Va a ser un gran impacto. Francisco de Asís decía: vamos a salir a evangelizar a las calles y vamos a usar palabras si es necesario, para enfatizar, hermano,
que el testimonio. La palabra de Dios dice que las esposas pueden ganar a sus esposos ¿con qué? No a bibliazos, no, con su testimonio. No su tristemonio, sino testimonio. Santo Dios. Mire, yo ya no le tengo paciencia a mi marido. Dios es paciente con usted. Podemos recordarles, al imitar a Dios, podemos recordarle a los que no creen en Él que Él existe. ¿Cierto? Que Él existe. Una historia que cuenta Alessandro Pronsato habla de un hombre quien estaba muy, pero muy enfermo. Y eso lo había llegado a negar la existencia de Dios, la creencia en Dios. Pero Dios en su providencia le permitió tener una enfermera creyente. Muy buena trabajadora, muy fiel. Cuando podía, metía un verso en la palabra de Dios. Y un día le dijo, no quiero que me hables más de Dios. Yo no creo en Dios. Pero otro día recibió la visita de un amigo. Y empezaron a hablar de eso de Dios. Dios no existe. Si Dios existiera, yo no estaría así. Si Dios existiera, no hubiera tanta maldad. Su amigo le dijo, ¿sabes que si Dios no existiera, no existía esta enfermera que tenés que te trata tan bien a ti? Tan bien a ti. Recuérdese, amados hermanos, que a las personas no las tratamos por lo que son las personas. ¿Cierto? Lo digo con mucho cuidado, con mucho respeto, esta perspectiva. Pero hoy nuestra comunidad está inundada de personas que tienen una diversidad sexual. ¿Correcto? Y déjeme decirles que a bibliazos y a trancazos no los vamos a cambiar. Nosotros representamos a Dios ante ellos. Ellos tienen que ver a Dios en nosotros. ¿O no? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque hay creyentes que los miran con desprecio. Estamos como lo que leíamos ayer, ¿verdad? Los adúlteros, los fornicarios. Solo a esos dos los ponen en disciplina en las iglesias, pero los envidiosos, los avaros y todo eso no. ¿Qué cosas? Tenemos, hermanos, por supuesto no estamos hablando aquí de la aceptación ni nada, pero estamos hablando de respeto. No por lo que ellos son, sino por lo que nosotros somos. El Señor sanó a los 10 leprosos, no por lo que ellos eran. ¿O usted cree que el Señor no sabía que eran mal agradecidos? ¿Por qué los sanó? No por lo que ellos eran, sino por lo que Jesús es. Usted y yo estamos llamados a imitar a Dios en ese sentido. Ahora bien, este pasaje nos advierte también, se me va por aquí la señal, lo siguiente. No dice piensa en Dios, no dice admira a Dios, no dice el texto adora a Dios, que todo esto es buenísimo. Hay que pensar en Dios. Amén. Hay que admirar a Dios. Hay que adorar a Dios. Pero Pablo dice, imítalo. Y uno puede pensar en Dios, puede admirar a Dios, puede alabar a Dios, pero no andarlo imitando. ¿Estamos? La tarea, hermanos, es ser consecuentes con lo que nosotros somos. ¿Somos cristianos o no? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno va a América Latina, hermano, de paz, ¿verdad? Ojalá que a usted no le haya pasado esto. Pero llegas ahí, hermano, y pues nuestras comunidades son muy limitadas económicamente, ¿o no?
Y allá uno va a celebrar la Navidad y entonces, mire, no me puede dar un ride. Si me da para la gasolina porque está bien cara, tenga, $10, 15, vámonos. Correcto. Y mire que yo viera cuánta necesidad tengo. Aquí estamos pobres, bien necesitados. Yo digo, no, pues sí, me imagino que sí. Pero después te dicen, mire, ¿cuánto vale una tablet Samsung allá? Y yo le digo, fíjese que no sé porque a mí no me alcanza ya para comprar una. Y digo, me acaba de hablar de pobreza y ahora quiere una tableta Samsung, una iPad. Oh my God, yo digo, ¿qué onda? Y empieza la reventación de cohetes. Y uno dice, menos mal que estos son pobres aquí, pero para cohetes tienen. Me imagino que usted y yo le mandamos de los United States. Tanto así que ya la gente ni quiere trabajar allá por todo lo que la gente le manda de aquí. ¿Cierto? ¿Por qué voy a trabajar si ya me van a mandar? No, tenemos que ser consecuentes. Si decimos una cosa, que se note. ¿O no? Cuando vamos a la iglesia, para la iglesia no tenemos, pero para otras cosas sí. De otra iglesia, no de aquí también usted. Bueno, yo me recuerdo cuando estaba en mi país, hermano, con el grupo de jóvenes jugábamos basquetbol. Entonces, a mí me tocaba recoger el dinero para el árbitro. Creo que eran como alrededor de $15 por ahí, era otra moneda, ¿no? Viera cómo me costaba recogerlo, no tenía nadie. Lo extraño es que después no íbamos a comer y el dinero ahí aparecía. Por arte de magia aparecía. Deme 6 revueltas. Ah, mire. Santo Dios. No somos consecuentes. Decimos una cosa pero hacemos otra. Decimos que somos de una manera pero actuamos de otra. Y aquí el llamado es de alguna manera, hermano, que tenemos que practicar lo que creemos. ¿Cierto? Nuestros hijos se confunden porque tú eres lo más importante, sí, pero nunca tenés tiempo para mí. Menos mal que soy lo más importante. Que Dios nos ayude en ese sentido. Ahora bien, este pasaje, hermano, este capítulo 5 y los primeros 20 versículos nos contestan a una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos imitar a Dios? ¿Cómo podemos imitar a Dios? Y estos 20 versículos nos dan 3 formas en que nosotros podemos imitar a Dios. La primera forma, hermanos, es andando ¿qué? En amor. ¿Es importante el amor o no? Es más, el amor debería ser el apellido suyo. Juan Amor. ¿Cierto? Cuando uno lee 1 Corintios 13, el amor es sufrido, el amor es benigno. Un ejercicio muy bueno que uno puede hacer es quitar la palabra amor y poner el nombre suyo. Y ahí lee ahí, Juan es amor. Perdón, Juan es benigno, Juan es paciente, Juan es misericordioso. Y Juan dice, no, pues no soy tanto así, hermano. Entonces que le falta amor, ¿verdad? Las iglesias que crecen, hermano, son las iglesias que tienen un alto porcentaje de amor. Amén. Las personas que lleguen a este santuario deben de sentirse amadas por Dios, pero amadas por usted. En el libro La Bendición hay una historia muy bonita de una niña que está asustada porque hay truenos, hay relámpagos. Sale corriendo para el cuarto de papá y mamá. Y el papá la abraza, la calma y dice, mija, ya van a pasar los truenos, ya va a estar todo bien, no te preocupes.
cálmate, el Señor está contigo en el cuarto, ahorita vas a regresar y te vas a dormir sin ningún problema. La niña se calma y le dice, papá, todo lo que me acabas de decir, yo lo sé. Pero yo sé que Dios está conmigo en el cuarto. Pero ahorita yo necesitaba un abrazo de alguien de carne y hueso, fíjate. Hay hermanos que dicen, abraza a este nuevo que acaba de venir, pero usted ni se le acerca. Es que el hermano dijo que somos bien carnales todos. No, yo no dije eso. Dije que no teníamos que entenderlo de esa manera, de alguna manera. Muy bien, entonces, el amor. Un segundito aquí, que se me fue esto. Ahora hay que entender bien el amor. El problema con nosotros en el tema del amor es que nosotros entendemos el amor de manera recíproca. ¿Correcto? O sea, usted dejó de amar a su esposa porque usted siente que ella ya no lo ama a usted. O sea, dando y dando. Si no me dan, yo no doy. Ese es el amor humano, ese es el amor nuestro. ¿Se imagina que Dios fuera así? Ya no estaríamos aquí nosotros. Si Dios nos pagara de acuerdo a el amor que le damos nosotros, Dios mío, no puede ser que nuestro amor sea así tampoco. Nosotros tenemos que ser identificados por personas que aman a Dios. La Biblia dice que a nosotros nos iban a conocer por el amor que hubiera ¿qué? Entre nosotros. Amén. Juan decía, ámense unos a otros. Dice que un discípulo se acercó y le dijo, Juan, ya nos has predicado muchas veces de eso, no nos puedes enseñar otra cosa. Y Juan le dijo, ¿y estás amando a los discípulos ya? No, pero otra cosa, mejor te voy a seguir hablando de esto porque necesitas. Nos van a conocer, y es interesante, hermano. Algunas personas piensan que el creyente los van a conocer por otras cosas. No sé, antes las iglesias, yo tengo muchos años de ser creyente, ¿verdad? Pero las hermanas tenían un tipo de peinado que uno la veía en el restaurante. Esa es ser creyente por el peinado que anda. Estando en un viaje misionero corto a Marruecos, le digo yo al pastor, qué buenísimo que vinieron unas mujeres musulmanas. Y estaban ahí atrás y me dijo, no son musulmanas. Le digo, ¿cómo no? Andaban vestidas así. Aquí así se viste la gente. Pues como a uno le enseñan que depende de cómo se viste uno, es cristiano, no es cristiano. Por supuesto, debe de haber orden en la manera en cómo el creyente se vista. Pero nos van a conocer por el amor que hay entre nosotros. La ley, los mandamientos se resumen ¿qué? En imitar a Dios en cuanto a cómo lo amamos nosotros a Él y en cómo amamos ¿qué? A nuestro prójimo. Aunque hay prójimos que cuesta amarlos. Es bueno decirle a los hermanos, mira, ayúdame a amarte porque me está costando. ¿Te pareces al asno del que habló el hermano ayer? Bien terco. ¿Y cuánto amamos a Dios y cuánto amamos a los hermanos? Alguien dijo por ahí, eso no está en la Biblia, pero si tú te llevas mal con alguien aquí de los hermanos, allá en el cielo, en la misma recámara, en la misma morada lo van a poner. Ya estuvo, que mejor me llevo bien para que no me castiguen de esa manera. Vecino, una morada enfrente, ay Dios mío. Decía el gran poeta español, al final de la vida nos juzgarán en el amor. ¿Qué tan amorosos nosotros fuimos? ¿Qué tanto imitamos a Dios en eso? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Pero un amor de palabras, sino un amor ¿qué? Activo. A través, en la parábola del hijo del buen samaritano, no vemos que Dios esté presente ahí.
Pero es que el buen samaritano hace presente a Dios. ¿Cierto? Y Dios no solamente está presente a través del buen samaritano, pero en la persona que está necesitada, ahí está Dios también. Porque el que ayuda a uno de estos pequeños que tiene verdadera necesidad, a Dios lo hace. Tiene que ser un amor que práctico. John Stott, el teólogo británico, dijo que si el buen samaritano hubiera sido protestante, le deja un tratado y se va, ¿no? Y todavía le veremos, voy a orar por ti. Pero el buen samaritano, por supuesto, la persona que estaba tirada ahí necesitaba oración o no. Pero también necesitaba que le ayudaran. ¿Y qué sabía el buen samaritano de ese hombre? No le preguntó si, mira, ¿y tú tienes papeles aquí para vivir? Porque allá en la Florida le están preguntando a la gente si tiene papeles para vivir. Si no, va a tener que irse de ahí. Y eso es una verdadera lástima. Esta semana he estado enseñando un curso en la Universidad de Life Pacific y hay un estudiante que viene de allá y le pregunté, ¿es cierto? Y me dice, sí, la gente está yendo. Y las congregaciones, pues, los pastores de Georgia están alabando al Señor porque todos están yendo para allá. Y para Carolina del Sur. Al final de la vida nos juzgarán que en el amor, en un amor práctico, en un amor que se da de todas maneras. Entonces, dice también, hermano, que no debemos de practicar muchas cosas. Como por ejemplo, ¿qué dice el texto acá en los siguientes versículos? Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones ¿qué? De gracias. ¿Sabe, hermano, cuál es el tema principal a que Pablo se refiere aquí? El tema de la sexualidad, ¿cierto? Porque palabras deshonestas, truhanerías, el significado tiene que ver con términos de doble sentido. Y el creyente que ama a Dios debe de distanciarse de esas cosas, ¿o no? Y nosotros los padres tenemos que enseñarles a nuestros hijos que distancien de eso también. Supe de un padre que le agarró el teléfono a su hija y empezó a ver los textos que le estaba mandando el muchacho y dijo, sí, le tomó fotografías, lo reportó a la policía y el muchacho quedó con un récord que a ver quién lo va a agarrar más adelante. Por no instruirle, por no enseñarle. Entonces el creyente tiene que distanciarse de este tipo de cosas. Dice la fornicación o el término griego porneia, donde viene pornografía, es una palabra amplia que describe el pecado que es sexual. La inmundicia tiene que ver con algo inmoral, sucio. La necesidad tiene la misma idea que la inmundicia, y las truhanerías tiene que ver con el humor sexual impuro e inapropiado. Y eso es muy, pero muy interesante, ¿verdad? Porque en América Latina, hermanos, mire qué problema tenemos ahora en los partidos de fútbol, ¿verdad? La gente piensa que está en América Latina y que puede gritar lo que quiera. Pero en este país hay reglas. Las reglas de los Estados Unidos dicen, ¿te calmas o te calmamos? ¿Correcto? Y usted va a los trabajos y tiene que aprender a cuidar la manera en cómo se comunica con los compañeros de trabajo. Creo que las iglesias también tenemos que entrenar a las personas. Yo trabajo en La Puente, en el departamento de la licenciatura, y ahí cada 2 años hay un entrenamiento. ¿Qué cosas puedes decir? ¿Qué cosas no puedes decir? Y déjeme decirle que hay un entrenamiento, es una chulada, hay un entrenamiento nacional y tenés que tomar como 30 minutos más solo para ver lo que prohíbe California. Porque California se gasta solito también. Es muy, pero muy interesante esto y deberíamos de tenerlo. Ahora, déjeme decirle, hermano, que las culturas, Pablo está escribiendo una carta que es circular.
está principalmente para las iglesias de Asia Menor, pero para todas las iglesias. Los griegos no tenían problemas con la sexualidad. Los corintios tenían un culto a la sexualidad. En el libro sobre los césares romanos, casi todos los césares romanos iban y venían. Funcionaban como hombres, funcionaban como mujeres. Eso era muy común. Pablo en el capítulo 1 habla de cómo habían cambiado el uso del natural. Los días son malos, siempre han sido malos. Para la cultura, para la cultura principalmente griega, hermano, eso era normal. Pablo tiene que escribir que no puedes tener relaciones con una ramera. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque él lo veía normal. Déjeme decir una cosa. Si una persona está sin Cristo, no hay ningún problema que lo vea normal. Pero Pablo lo que nos está diciendo aquí, que dentro del cristianismo no es normal. Amén. Y está difícil el asunto, ¿o no? Complicado. Ahora es más fácil decir, hermano, pues no hay que juzgar a nadie. Pero tampoco puedes. Yo quiero decir una cosa. También los estándares van cambiando, no digo, y cambiando en el sentido, no que vayan cambiando, sino que una cosa es si eres líder y otra cosa si eres miembro. Amén. Usted debe saber. ¿Por qué aquel cometió el? Pues aquel es miembro, tú eres el jefe de jefe aquí. Tú trabajas en esta área, entonces entre más subes en el liderazgo, cambia la perspectiva. La responsabilidad que cambia. Porque eres más visible. No, aquí no lo tratan a todos parejos. Por supuesto, es que si eres líder estás llamado a tener ¿qué? Mejor ejemplo. ¿Estamos en eso o no? Ya voy a dejar de ser líder entonces. Bueno. Ya el que deja de ser líder algún plan con maña tiene. Esto básicamente es un llamado a hacer lo que se debe de hacer. Pero tenemos que adelantar un poquito. Wow. Creo que este punto siguiente lo voy a dejar para mañana. Segundo lugar, ¿cómo podemos imitar a Dios? Es andar como hijos ¿qué? De luz. Siempre hay esa comparación entre lo que es las tinieblas y la luz. Y nosotros ya no somos de las tinieblas. Ahora somos ¿de qué? De la luz. Y debemos de andar reflejando ¿qué? Esa luz. Es curioso que la Biblia nunca nos dice que podemos ser luz. Que si queremos seamos luz. Yo no sé, tanta fe nos tiene Dios que dice son luz. A veces no iluminamos mucho, pero porque en otro tiempo eras tinieblas, dice el versículo 8, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas ¿qué? De las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen ¿qué? En secreto. Dios obra en nosotros, Dios nos salva, Dios nos cambia para que después nosotros proyectemos esa luz. ¿Cómo entendemos esto de que somos luz? Es que ya eres salvo. No, pero si no sos luz, pues tendrías que revisar bien si ya tenés un encuentro real con el Señor. Existe un hábitat de pecado, pero también existe un hábitat de santidad, de luz, para agradar ¿qué? Al Señor. También Efesios, hermano, nos advierte que debemos de vivir, que debemos de andar en luz, porque tenemos que vivir a la luz ¿de qué? De la eternidad. Miren lo que dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Como dijo alguien por ahí, que ni se vista porque no va. Nadie os engañe con palabras que. Yo pensaba que las palabras vanas eran de ahora, pero siempre han existido. ¿Qué son las palabras vanas? Ay, hombre. Todos somos pecadores. Todos.
A veces son palabras vanas. La verdad es que nosotros necesitamos gente y rodearnos de gente que nos anime a ser mejores. ¿O no? Que con sus vidas nos desafíen, ¿verdad? A ser mejores. Pero si tú te rodeas, mira, si todos hay en la iglesia. Te voy a contar, porque hay hermanos que se reúnen no para orar, sino para contar. Mira el hermano, mira a la hermana, mira aquí. En vez de mirar para allá, entender lo que te está queriendo decir, que él es igual, pues. Y está contándote para sentirse justificado. La cosa es que nosotros podemos, dice el doctor David Jeremiah, nosotros podemos decidir lo que queremos hacer. Lo que no vamos a poder decidir son las consecuencias que van a venir por lo que decidimos hacer. Eso así no le van a contar a usted. Porque muchos hermanos creemos, dice Charles Spurgeon, creemos que Dios es nuestro abogado para defendernos. Pero no creemos que Él es nuestro Señor para gobernarnos. ¿Cierto? Y hay personas que de la lamentable muerte del hermano Julio Melgar se ha movido mucho un concepto, ¿verdad? Proceso. Y ahora tenemos gente que toma malas decisiones, que saben bíblicamente que es incorrecto, toma una mala decisión, vienen las consecuencias, Dios me tiene en un proceso. No, ¿qué proceso? Ni que nada, hombre. ¿Qué es eso? Por cierto, Job no dijo estoy en un proceso. Para nada. Y vaya que estaba en un proceso. No, no le llames proceso a nuestras malas decisiones. ¿Cierto? Por eso yo siempre digo, eso no está en la Biblia, pero que Dios nos agarre confesados. A todos. En tercer lugar, hermanos, ya nos avanzó, tenemos 30 minutos más. Podemos imitar a Dios andando sabiamente. ¿Cierto? Sabiamente. Y el pasaje nos dice en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Recuerden que la palabra que se repite aquí es andar, vivir, ¿cierto? Y ese paso aquí, no allá. No como necios, sino como ¿qué? Sabios. Este es un concepto hebreo que está bastante extendido en el libro de Proverbios. Nada más que en Proverbios hay 3 tipos de personas. El necio, que dice no hay Dios. El simple, que se cree todo. Y el sabio, cuya sabiduría viene del temor que le tiene a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y déjeme decirle algo, yo creo en la educación, yo trabajo en la educación, pero la educación no necesariamente es sabiduría. La sabiduría es el respeto y el temor a Dios. Y hay gente que no tiene mucho conocimiento, pero tienen un profundo respeto por Dios. Y eso es a lo que Dios nos manda. Yo estoy interesado en que mis hijas se eduquen, vayan a la universidad, pero sobre todo que le tengan temor a Dios. Porque esos 2 elementos son muy importantes. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Por tanto, no seáis insensatos y no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nos dice, hermano, 3 maneras en cómo vive un creyente sabio. Y el primero es, aprovecha bien ¿qué? El tiempo. Amén. Déjeme decirle que para los griegos existen 2 términos para la palabra tiempo. Uno es cronos, de donde viene cronómetro, cronológico y todo. Y el otro es kairos. Y el kairos está dentro de cronos. Y en vez de traducirse tiempo, Gálatas lo traduce como oportunidad.
dentro del tiempo hay oportunidades. Hay momentos exactos que o los aprovechas o no los aprovechas. Y la gente sabia, ¿qué hace? Aprovecha las oportunidades. Amén. Recuerdo hace unos cuantos años, nuestro hermano Saavedra, decano de las extensiones del AVI, me dijo: Nelson, ¿no quiere aprender a enseñar clases en línea? Y yo, como soy un poquito de la vieja guardia, dije: no, se me hace raro enseñar en línea. Pero un día yo estaba estudiando y viajé a Guatemala para hacer los estudios del seminario de Dallas, daba su clase allá. Y les digo: ¿sabe qué? Voy a estar en Guatemala, voy a estar libre en las noches. ¿Les puedo ayudar con dos clases? Entré, no era Zoom, era Webex en aquel entonces. Le ayudé a dar las clases en Webex. Terminé las 2 clases, 2 semanas. Y yo dije: mire, está bueno esto, ¿cierto? Sí se puede enseñar así. ¿Y usted cree que puede seguir? Yo creo que sí. ¿Y sabe qué? Después vino el COVID. Se cerraron las clases presenciales y casi todas siguen cerradas ahorita. Y la escuela dijo: ¿qué maestros saben enseñar en línea? Fulanito, fulanito. Y los que no sabían no tuvieron trabajo. Y los que sí sabíamos, teníamos trabajo. No le estoy diciendo que yo quería aprovechar esa oportunidad, pero la aproveché y después me salió bien. Hay oportunidades en la vida. Si uno no se prepara, un hermano llevó a trabajar a su hijo que se acaba de graduar de la high school. El dueño de la empresa lo vio y le dijo: ¿qué hace tu hijo trabajando aquí? Dijo: pues no va a poder ir a la universidad porque no tenemos para la universidad. En aquel tiempo que en California no se podía optar si no tenía unos documentos. El hombre se acercó al muchacho y le preguntó: ¿cuál es tu GPA? Y el muchacho le dijo cuál era el GPA. Le dijo: tú deberías de estar en la universidad. No tenemos dinero, yo te la voy a pagar. Con esos grados que tenés, yo te lo voy a pagar. La Universidad de Life Pacific también acaba de recibir un grande, 1 millón y algo por ahí, ¿cierto? A ver, ¿quiénes son los estudiantes que tienen buenas notas? Becados, 4. Y los que tenían malas notas, me hubieran dicho antes. Le hubiera echado ganas a las notas. No, pues, usted aprovecha o no aprovecha. Uno debe aprovechar las oportunidades cuando llegan. Debe de aprovechar bien que el tiempo. Ahora bien, hay cosas que se dicen del tiempo que no son ciertas. Como por ejemplo, me voy a ir por esta calle para ahorrar tiempo. No se puede ahorrar tiempo. Qué bueno fuera, ¿no? O ya cuando se van los hijos, dice el esposo y la esposa: ahora sí vamos a recuperar el tiempo perdido, Hani. ¿Y cómo se recupera? A ver, dígame, ¿cómo se recupera? No hay manera de recuperarse el tiempo. El tiempo que no ocupaste, lo perdiste. Y no lo dice la Biblia, lo dice la abuela, pero el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Francisco La Cueva decía, y ya falleció el doctor La Cueva, cuando te preguntan cuántos años tienes, o sea, yo tengo tantos. No, ya no los tienes, ya te los gastaste. Tenés los que vienen, y eso nadie sabe cuántos tienen, ¿cierto? Ya llega un momento donde uno ya ni quiere celebrar los cumpleaños porque son muchos. Son muchos. Una de las frases que nosotros repetimos permanentemente es: ¿cómo
Ha volado el tiempo. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Dónde se fue el tiempo? Y casi siempre esta expresión es para lamentarnos. Vemos a nuestros hijos grandes, vemos a nuestros hijos irse para la universidad, vemos a los hijos empezar una nueva vida casándose. Y tú dices, ¿cómo me gustaría que siguieran siendo pequeños? Y cuando andaban con el carro sucio de atrás, no les te pasaba regañándolo a cada rato. Cuando andaban haciendo ruido, lo pasaba regañando. ¿Y ahora crees que sigan haciendo ruido? Hay que aprovechar el tiempo. Y el tiempo, hermano, primero con las cosas del Señor. Amén. Sirviendo al Señor. Que eso es lo más importante. Sirviendo, activándonos, trabajando para el Señor. Déjeme decirle una cosa. Va a llegar el tiempo que ya no vamos a poder servir al Señor. Ya no vamos a poder. No vamos a tener la misma energía. No vamos a tener la misma fuerza. Para nada. Ah, no, hermano. Yo soy como el vino, entre más viejo mejor. ¿Cómo no? Para su cumpleaños, puras tarjetas de la farmacia le regalan guiscas para que vaya. Vaporú le regalan. Parche le regalan porque a cada rato anda poniendo parches por todos lados. Ya, ¿han visto ese meme? Póngase hielo donde le duele y usted se pone todo el cuerpo, ¿verdad? Le duele todo. El doctor, mejor dígame dónde no le duele. Va a ser más fácil, ¿verdad? De alguna manera. Hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo con la familia. Con la familia. ¿Cierto? Me gusta contar esta historia. Quizás mañana la vuelva a contar, pero una hermana en Oregon me contaba que ella era hija de pastor, ¿verdad? Y le dijo, papi, tú nunca nos sacas a pasear a nosotros. Ay, se ofendió. ¿Y dónde quieren ir? Al río, porque vivían allá en un pueblo. ¿Cuándo quieren ir? El otro sábado. El otro sábado vamos al río. Pero ella nos contó que llegaba el pastor el domingo y decía, hermanos, el sábado nos vamos todos al río. Y ella quería ir sola con su papá, su mamá y sus hermanitos. Y el papá se llevaba a todos los hermanos. Cualquier parecido es purita coincidencia. Vamos a ir a pasear. Nos vamos a ir con otras 2 familias más de la iglesia. Es bueno la comunión, es bueno todo eso. Pero tu familia a veces te quieren a ti. ¿Cierto? Y además, si tú eres diácono de la iglesia, allá seguís siendo diácono, hermano, aquí, hermano. Los hijos no quieren al diácono, quieren a su papá. Quieren a su mamá. Una de las cosas que nos pasa a los pastores, hermano, y a los líderes, es que salimos a comer con la esposa y ¿sabe de qué hablamos? De los proyectos de la iglesia. De los planes de la iglesia. ¿Qué onda? Y mis jefes en la fuente regresaron ahora de vacaciones, ¿verdad? Y yo he estado en contacto con él, pero no con su esposa, porque ella trabajamos juntos ahí, ¿verdad? Y digo, no, ella sí se agarró las vacaciones en serio. El jefe no. Si le he preguntado algo, mira, pasa esto, él me contesta, pero ella, nada. Y es que de verdad que uno se agarra vacaciones, hermano. Pero mira, uno hasta en online está viendo los cultos a ver quién llegó y quién no llegó. En realidad no anda de vacaciones, está aquí. Bueno, que Dios nos ayude en ese sentido. Tiempo con la familia, tiempo para educarse, tiempo para estudiar. Sabemos nosotros que Dios quiere bendecirnos y una manera que nos va a bendecir es con un buen trabajo.
Y la mayoría, no todos, de buenos trabajos vienen como resultado de una educación. En segundo lugar, hermano, vivir con sabiduría implica entender y seguir la voluntad de Dios. ¿Cierto? Dice que tenemos que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Yo creo que los que tenemos hijos adolescentes, una de las cosas más difíciles es cuando ellos descubren que tienen voluntad, que pueden hacer lo que ellos quieren o no. ¿No se asusta usted de eso? Sí. Porque el chiquito no van donde uno va. Come lo que uno come. Pero me puedo quedar en la casa, no puedo ir con usted. ¿Y eso quién te enseñó esas mañas? Ya ellos tienen. Lo hermoso es cuando uno ve a sus hijos decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero lógico, tienen que vernos a nosotros también. La voluntad de Dios. Un buen ejemplo del tema de la voluntad de Dios, hermano, es el momento en que Abraham y Lot crecen. Y llegó el momento que tenían que separarse. Y Abraham le dice a Lot, decide para dónde vas. Y yo imagino que Lot pensó, mi primo Abraham está loco, ¿verdad? No se ha fijado que para allá es donde se ve más bonito. Y él agarró para la llanura de Sodoma y Gomorra. Y unos cuantos años después, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y Lot perdió a su esposa. Y sus hijas aprendieron cosas en Sodoma y Gomorra. Todo porque pensó que irse para allá era la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben, hermano, que hasta dónde va a vivir uno es una pregunta teológica? ¿Dónde quiere Dios que viva? ¿A dónde quiere Dios que vaya? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? No es solamente salir corriendo, es de consultar la voluntad de Dios. Porque no todo lo que brilla es ¿qué? Es oro. Pero uno a veces es medio terco, medio necio. Y así nos va. Así nos va. Si no, usted no anduviera repitiendo, te lo dije. Te lo dije. Pero es que a veces uno es necio y no oye ni ve nada. Cuando los muchachos se enamoran, que ellos, ay, va de rato, como que fíjate que no, mamá, yo te lo dije. Hay que consultar al Señor. Hay que preguntarle, mira, Señor, yo miro bien esto, pero dime tú. Enséñame tú, porque yo lo que quiero hacer es tu voluntad. Déjame decirte una cosa. Fíjate que cuando a nuestros hijos les va mal, pero te consultaron a ti como padre, tú te sientes hasta obligado a apoyarlos, ¿no? Pero qué sentimiento más difícil es cuando no te hicieron caso y al rato vuelven. Qué bueno que Dios no es como nosotros, ¿verdad? Que Dios nos recibe y nos da oportunidad y todo eso. Pero hay que preguntar la voluntad de Dios. Él conoce mejor todas las cosas. Amén. En tercer lugar, hermano, dice que nos apoyemos en el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice el texto? Que dice, no os embriaguéis con ¿qué? Con vino. Recordemos que ellos adoraban al dios Baco, el dios del vino, ¿cierto? Por cierto, ¿saben cuál es el vino más amargo que hay? El vino mi suegra, dicen por ahí, ¿verdad? En lo cual hay disolución. En el vino secular, hermano, hay disolución, hay pleito, ¿cierto? Usted ha visto gente que toma, que terminan peleados. Y a veces uno va a la fiesta familiar, empiezan a tomar y dice, ya me voy porque aquí se va a poner feo el rato. Pero el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo nos une.
El Espíritu Santo es una obra especial en nosotros. Dice que debemos de ser ¿qué? Llenos. Ayer lo decíamos. Si es verdad que dentro de nosotros hay un enemigo tremendo que es la carne y que tenemos una batalla diaria con él. Y Pablo dice, haced morir en vosotros. Esa es la tarea nuestra. Pero que Dios también ha puesto en nosotros algo. Y es el Espíritu Santo. Y que debemos de ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se ve una persona llena del Espíritu Santo? ¿Cómo se ve una persona llena del Espíritu Santo? Dice el versículo, hermanos, déjenme ponerlo en pantalla, tengo yo otro acá. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, hablando. Una persona llena del Espíritu Santo se ve en la manera en cómo habla. Amén. Pero hay hermanos que saben más de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo que del profeta Ezequiel. Usted hablan más del mundial y hablan menos de la palabra. Debemos de hablar. ¿Cómo hablamos, hermano? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Es que la verdad, hermano, nosotros somos pentecostales y creemos que el Espíritu Santo toma control de nuestra lengua. No lo vi muy convencido a ustedes, ¿no? Y nos hace hablar en lenguas. Hasta la última vez que yo sabía, esta era una iglesia pentecostal, ya no hablan en lengua aquí o qué. Pero también nos hace hablar bien de las demás personas. Tratar bien a la gente. ¿O no? Porque hay gente que habla en lengua y perfecto, pero después se van a hablar de otros después. No pasa aquí, pero hay hermanos que van a comer tacos de pastor después del culto. No, hermano Marcos, no es así. Les voy a contar un chiste solo para maduros espirituales, hermano. Un pastor dijo, ustedes pueden comer tacos de pastor siempre y cuando yo coma tacos de 10,000. ¿Alguno ha querido decirle, hermano? ¿Lo dijo en griego, en hebreo? ¿En qué idioma lo dijo? Hablando con salmos, con himnos, con la palabra de Dios. Amén. Uno se queda sorprendido. Bueno, el Disneylandia se volvió el lugar más caro, no más feliz del mundo. Carísimo, ¿no? Pero usted se ha fijado los niños cuando van a Disneylandia. Mira quién viene ahí. Mira, se saben más que los nombres de la Biblia los chamacos. Y usted y yo también, pues. Hablemos la palabra del Señor, cantando, alabando al Señor en nuestros corazones. Una persona llena del Espíritu Santo tiene gozo, tiene alegría. Y está cantando. La gente se le queda bien, ¿viste por qué viene tan contento? Viene cantando. Viene alabando al Señor aquí. Y dice también el versículo 20, hermano. Dando siempre gracias. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona agradecida. Amén. Se puede ver una señal de que usted es lleno del Espíritu Santo porque usted es una persona agradecida. Agradece a Dios por todo. Estamos llamados a agradecer al Señor. Se cuenta de una señora que entró, y voy terminando con esto ya, entró a un supermercado. Cuando entró por la puerta, un camarógrafo y un reportero la tomó hacia un lado y le dijo, señora, déjeme decirle que usted es el cliente 1,000,000 que entra por esa puerta. Y que por haber sido usted la que entró, tiene un cheque de $5,000. Y se lo dieron así grande, pero claro, también en chiquito. Ahora, wow, y necesitamos una foto. No hay ningún, claro que sí, papá. La señora contenta con $5,000. Ya, ¿me puedo ir? Ya iba, ¿verdad? Y la señora se fue para adentro y el reportero le dijo, señora, venga para acá. Solo una última pregunta.
¿A qué área del supermercado va a ir? Pues fíjese que me salieron mal unos champús y los vengo a regresar y a que me den el dinero de regreso. Le acaban de dar $5,000 y todavía iba a pelear por unos champús la señora. Cualquier parecido es pura coincidencia. El Señor ha sido bueno con nosotros. Póngase pie y entonemos este canto para cerrar y el pastor viene para dirigirnos al final. Pero Dios ha sido bueno. Y yo sé, hermanos, que hay momentos difíciles, complicados en la vida, donde cuesta decirle gracias al Señor. Cuesta. Solamente por la presencia del Espíritu Santo en nosotros es que se puede. Es decirle, Señor, de verdad, si tú no me ayudas a ser agradecido, no voy a poder. Señor, te damos infinitas gracias en esta tarde por estar con nosotros. Queremos adorarte, queremos cantarte, queremos declarar tu bondad alrededor nuestro, Señor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Una última vez. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios le bendiga, hermanos, el pastor con nosotros. No se olvide, mañana traiga una familia para el tema del jueves.